Maricel y Pilar, así es, empieza Decisión Electoral, un espacio dedicado a la discusión de planes de gobierno, propuestas, cómo no, también la actualidad política y la necesidad de dotar de información para que usted pueda decidir en las mejores de las condiciones. Y hemos invitado al expresidente y candidato de Fuerza Popular, el doctor Alan García, esta mañana para discutir diversos temas del acontecer político. Doctor García, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor Tenorio, por invitarme a este primer espacio de decisión electoral. Creo que ahora sí entramos en el ya estamos, margen de la ocho decisión semanas. Electoral. Así es, faltan 8 semanas para el 10 de abril. Y ahora es cuando se construye verdaderamente la decisión electoral en todas las familias y electores. ¿Y qué le parece si antes de entrar a temas programáticos, he estado revisando el plan de gobierno que ustedes plantean, hay asuntos que creo interesan directamente a la ciudadanía, le planteo un interrogante de índole político, porque esta madrugada el señor Julio Guzmán ha acampado frente al Jurado Nacional de Elecciones, ha tenido una posición respecto a esta decisión que va a tener el jurado en las próximas horas sobre si permanece o no en la contienda. Pero él ha dicho que todos sus adversarios se han unido, todos son ahora amiguitos y están pidiendo su salida de la contienda. ¿Es así? ¿Usted participa de este punto de vista? No, yo no me siento adversario del señor Guzmán y mucho menos para unirme a otros en contra de él. Creo que es una cosa un poco de neurosis de quien tiene temor. Lo que pienso es que la ley tiene que aplicarse con igualdad de condiciones, sea quien sea aquel al cual se le aplica, de manera que serenidad, no hay que dramatizar así las cosas, ni hacer lirismos y aceptar las decisiones que tome el jurado. Para eso hemos aceptado las reglas de juego. Ahora vamos a comentar también la actividad que tuvo ayer en Aguadulce, una suerte de fiesta popular en el marco del Día de la Amistad, el Día del Amor. Pero hay un tema que tiene que ver también con la necesidad de muchos peruanos, como es el sueldo mínimo. En sus declaraciones, en la propuesta de gobierno que ustedes han alcanzado, hablan de la necesidad de incrementar el sueldo mínimo en un eventual gobierno de ustedes, pero no señalan una cifra. Diferente es el caso, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, que habla de 850 soles, Alejandro Toledo, que habla de 900, el señor Acuña 950, y así podemos seguir en adelante. ¿Ustedes no tienen una propuesta concreta o por qué, digamos, el señalamiento no llega a una cifra? Nosotros somos responsables y somos prudentes. Yo no juego con las expectativas de las personas, ni doy cifras para ganar votos. Eso me parece a mí irresponsable e imprudente. Lo que tenemos que hacer es ir rápidamente una reunión con los pequeños y microempresarios, que son los que dan el 80% del trabajo nacional, analizar, pero ya están las cifras allí, y con ellos tomar una decisión, porque cualquier decisión que se tome, si usted dice 2.000, y va a ilusionar a muchísima gente, lo único que va a originar es el despido masivo de muchas personas o el cierre de muchas empresas. Y aquí estamos caminando sobre una cuerda floja donde nos deja este gobierno que ha precipitado la economía nacional y que está generando desempleo. De manera que hay que ser muy prudente. Yo no creo que hay que hacer demagogia con esas cosas. No tiene una cifra por las razones que he explicado. Evidente. Pero ¿en cuánto tiempo se determinaría un incremento, una mejora? Yo creo que en 60 días tenemos una respuesta concreta y un aumento adecuado y realista. Pero el tema general es crear empleo, no simplemente ocuparnos de aquellos que están en las pequeñas y microempresas, sino crear empleo, y eso es aquello para lo cual no tienen respuesta los candidatos. Aquí la discusión es la siguiente: ¿podemos crecer más del 6% para generar empleo abundante? Digo que sí, ya lo demostramos creciendo casi al 9% en algunos años. Otros dicen que no, le toca al pueblo decidir. En esa línea de afianzar o acicatear el crecimiento del país, que es lo que finalmente genera empleo de manera sostenida, ustedes hablan de la necesidad también de reactivar la inversión pública, incluso declararla en emergencia para acelerar procesos. Si fuera así, en un eventual gobierno suyo, ¿de cuántos puestos de trabajo estaríamos hablando? ¿En qué plazos? Mire, tomando como ejemplo el año 2006-2011, en las actuales circunstancias y precios minerales del mundo, estoy convencido que se puede crecer en más del 6% anual a partir del año 2017. En segundo lugar, en 5 años se pueden generar más de 2.500.000 empleos. ¿Cómo? Número 1, dando confianza al inversionista pequeño y grande. Hay dinero.
en los escritorios y bajo los colchones, pero hay temor de a dónde va el Perú. En segundo lugar, facilitando su vida sin persecución de la SUNAT, sin trámites, haciendo un Estado online. Vamos a digitalizar los trámites para que el empresario pueda rápidamente, el pequeño, invertir su dinero. En tercer lugar, impulsando obras públicas que dan empleo y que al mismo tiempo aumentan el consumo por dar empleo y mejoran la situación del país. Y en esto el gobierno del señor Humala ha sido una catástrofe. Vengo de una localidad en Lambayeque, donde el colegio Iturregui, por ejemplo, que se dejó al 70% de ejecución. Lo detuvieron por discusiones con la empresa, han pasado 5 años y no se terminó. Como eso le puedo dar 5.000 ejemplos en todo el país. Entonces su compromiso es generar 2,5 millones de empleos en 5 años de gobierno. Exactamente. Y espero quedarme corto, porque estoy convencido que en nuestro país hay recursos y hay capacidad en la agricultura, a través del apoyo a la agricultura familiar, con recursos del Banco Agrario, pero al mismo tiempo tecnologías de riego y el canon comunal que hay que ofrecerle a los campesinos, podemos motorizar rápidamente el país. ¿Qué haría Alan García, presidente, para evitar la disparada del dólar? Hay un problema que toca a muchos peruanos porque o tienen deudas en esa moneda o tienen una serie de compromisos que asumir, compras a futuro, y el incremento que hemos visto en los últimos meses espanta a más de uno, pero tampoco se puede llegar a un nivel de política de control de una divisa. No, por tanto, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué haría usted para evitar esa disparada? La política de control de la divisa lo único que hace es lo contrario, encarecer el dólar por terror. La única manera de evitar que el dólar se dispare es trayendo más dólares. Cuando usted trae dólares, tiene abundancia de dólares porque tiene inversiones. Hay que hacer inversiones nacionales y extranjeras que son las que traen dólares. Nuestros nacionales tienen muchos recursos en dólares, pero no los están invirtiendo porque no saben a dónde va el país. Lo que nosotros queremos demostrar es que al igual que el 2006-2011 podemos darle rumbo al país. Habrá confianza, se invierten los dólares y ante mayor cantidad de dólares no hay esta presión alcista por la escasez. ¿Y en qué radica la incapacidad de este gobierno para atraer dólares? Porque sabemos que hay una serie de incentivos en este momento para que, por ejemplo, el dólar busque otros espacios, se quede en los Estados Unidos. Pero claro, si hay inversión, si hay una política de apertura en ese sentido, se generan... se aventura y se arriesga capital en la generación, por ejemplo, de infraestructura. Pero, ¿por qué este gobierno no lo ha podido hacer? Bueno, porque antes de subir a un avión usted ve si el piloto está borracho. Si el piloto está borracho, ¿sube o no? No. Bueno, el capitalista es así. El pequeño inversor nacional se da cuenta que el piloto no tiene objetivos, no sabe a dónde ir, que está peleando con la copiloto durante los 5 años y por consiguiente el avión va dando tumbos. Por eso es que no hemos tenido abundancia de inversión como podríamos haberla mantenido. ¿Y usted diría que esta es una ebriedad de poder o de soberbia, la del presidente Humala? Ya son calificaciones psicológicas, pero lo cierto es que ha habido... ¿Usted ha hablado de ebriedad? No, si de poder o de soberbia no lo sé, no estoy en el cerebro del presidente Humala, es muy difícil eso, pero sí le diría que ha habido pérdida de rumbo. No saben a dónde van. Entraron diciendo una cosa, terminaron firmando otra cosa. Ahora en la mitad del gobierno se dedicaron solamente a satanizarme y a perseguir adversarios. Entonces no han gobernado. Gobernar significa tener 500 temas permanentemente en el escritorio del presidente y negociar con los ministros y las empresas cada uno de esos temas para hacerlos andar. Si no, el Perú no hubiera crecido como creció en los últimos 5 años. Vamos al punto de un espacio generador de ese crecimiento como fue la inversión en el campo de la minería, donde durante este gobierno hemos tenido una serie de conflictos y problemas muy acentuados. Conga es uno de ellos, Tía María es otro. A usted, como a muchos candidatos, se les pregunta qué harían para que estos proyectos caminen. Pero ¿cuál es su visión? ¿Realmente se puede iniciar estas inversiones llegado un nuevo gobierno o pasa por un proceso mucho más complicado de política? Señor Tenorio, el contrato minero más grande que tiene el Perú se llama Las Bambas. Mi gobierno lo negoció, mi gobierno lo suscribió y con el apoyo de todas las comunidades campesinas. 6.000 millones de dólares. Ahí está la prueba. La ampliación de Cerro Verde en Arequipa.
la ampliación de Sauder en el sur, Toromocho hasta con el traslado de una ciudad. Todo eso fue bien manejado y bien orientado. De manera que si usted me pregunta cómo haría, ¿cómo hicimos? Pues para eso es la experiencia, ¿no? Pero digamos que ha habido un desgaste político, ¿no es cierto? Tanto en Cómaga como en Antigua María, ha habido muertos, ha habido violencia. No, de lo que se trata en todo caso es de cómo aplicamos lo que ha funcionado y convencemos a las comunidades para que se sumen a un proyecto. De dos maneras. Primero, no mintiendo. Si usted llega y dice, agua sí, oro no, no habrá mina, y al día siguiente dice, Conga va de todas maneras, la población va a protestar porque votó por usted, ilusionada por su propuesta. Es preferible decirle la verdad al país. Ya con la experiencia adquirida, lo mejor es decir la verdad, explicarla y ofrecer alternativas. Una de ellas se llama canon comunal. A las comunidades hay que darles recursos directamente. Ya se cansaron de esperar que el presidente regional, que a veces acaba en la cárcel y se olvida de lo que debería hacer, vaya a hacer obras en la comunidad. Preferible entregarle recursos directos para sus camiones, tractores, pequeñas represas. Eso, ¿cómo nos aseguramos que se invierta en vías, en salud, es decir, en lo que se necesita y no en plazas de toros para 3.000 personas cuando la comunidad tiene menos habitantes o incluso monumentos a determinados productos, eso es lo que hacen los municipios. No. Pero la comunidad que se autovigila, que está cerca, que necesita revestir el canal de riego que pierde la mitad del agua porque no tiene cemento, esa comunidad te obliga a que se haga la obra. Hay que tener confianza en el pueblo. Brevemente, para pasar a temas políticos. Ayer tuvo usted un evento en Agua Dulce. Tenemos algunas imágenes que van a poder observar nuestros televidentes. Esta festividad con la participación de Mario Hart, etc. En las últimas horas que se ha hablado del caso Guzmán, de la posibilidad de que el señor quede fuera por problema de no haber inscrito apropiadamente un estatuto, un tema de formalidad, pero que es importante para el jurado según precedentes previos. En las últimas horas también se ha señalado que en el Partido Popular Cristiano, que es aliado de ustedes, no se habría respetado también alguna consideración estatutaria. Creo que eso lo ha señalado el señor Guzmán, ¿no? Lo ha señalado la revista Poder, en un artículo apareció ayer y algunos medios lo están planteando. Se está discutiendo. Yo quería saber si sus aliados del PPC se habían comunicado con usted, le habían dicho que todo está bien o hay un tema por subsanar. No, en absoluto. Para hacer una inscripción se requiere cumplir unas formalidades y creo que todas esas formalidades han sido adecuadamente señaladas y cumplidas y por eso es que no ha habido ninguna objeción. Ayer hemos visto también cómo la prueba fehaciente de que el señor César Acuña, estando prohibido por ley, entrega dinero en mano de las personas que están, digamos, vinculados a un determinado mercado o gente que requiere dinero y eso tiene una sanción política. ¿Cuál cree usted? Una sanción legal, mejor dicho, dentro del espacio político de la campaña. ¿Cuál cree usted que debe ser la actitud del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, antes de eso le diré que lo más repugnante es en democracia estar comprando conciencias y votos y entonces no hay un candidato sino una bolsa de dinero de la forma más brutal. Y dinero, sabe Dios de qué procedencia, porque hay que ver al origen de todo, de dónde vino y de qué color es ese dinero. Creo que la ley establece muy claramente que si me sorprenden dándole una cantidad al votante o al entrevistador, yo tendría que ser excluido, normalmente, ¿no? Porque de lo contrario, entonces dejemos que el dueño del banco más grande se compre la elección de una vez, pues. Es que eso es lo que está en discusión, si se va a dejar pasar o se abre el terreno para que todos los candidatos puedan recibir algún financiamiento que termine plata en mano, lo que pervierte la política. Mire, hablemos claramente. Yo defiendo mi candidatura con propuestas. El Ministerio de la Juventud, canon comunal, empleo joven por impuestos, en fin, manejo diferente de las AFPs, reducción de intereses de las tarjetas de crédito y consumo. Creo que esos son los temas que dan votos. Eso de ir a comprar votos me parece medieval, me parece primitivo, detestable. Doctor García, usted se ha defendido, en todo caso ha expuesto las razones por las cuales no cree en las encuestas, lo ha dicho más de una oportunidad, no vamos a abundar en el tema, pero hay quienes señalan, que lo conocen de muchos años, lo observan en todo caso de muchos años en la política, que usted se va a retirar de esta contienda porque no le está acompañando el favor popular. Tendría que retirarme de esta entrevista. No. Dígame usted, ¿es posible, es factible que se retire antes del 10 de abril? Oiga, pero señor Tenorio,
¿Por qué no hacemos un poco de historia? El 27 de enero del año 2001, respondí en este canal, que tuvo la gentileza de invitarme, que tenía 4% en las encuestas. En enero. Sí, a fines de enero, Ajá, 27, y comencé la campaña y acabé en 46%. Creo que no hay que caer ni en depresiones, ni caer... Hay que entender lo siguiente. Este espacio se llama decisión electoral. En la elección hay dos capítulos. El capítulo de los fuegos de artificio, aparecen personas atractivas, simpáticas. Ese es un capítulo. Novedades en el supermercado. Capítulo segundo, decisiones, como dice la canción. Ave María. Cuando falte poco tiempo, hay que tomar la decisión cada día, que es el día de la elección. Y allí es donde las personas le meten mucha más cabeza, mucha más razón, y no solamente simpatías, antipatías. Ahí funciona qué es lo útil. ¿Quién tiene experiencia? ¿Quién puede sacarme de este lío? Y yo creo que en ese momento las tendencias, en cualquier encuesta, comprada o no, van a ser muy diferentes. Tenemos todavía 8 semanas completas para ver la campaña, todo el mundo, leer las encuestas y tenerlo nuevamente aquí en el programa, porque esperamos que este sea un espacio de discusión permanente. Muchísimas gracias, doctor García. A usted, señor Tenor. Suerte en la campaña, como se la deseamos a todos los candidatos. Estoy seguro. Muchísimas gracias y bueno, me despido. En el bloque los espero mañana a las 8 en punto aquí en ATV.